vamos a ver lo que son los oncogenes. Y los oncogenes están ligados a lo que es el cáncer. Entonces, vamos primero a ver la definición de cáncer, cómo es el estadio del cáncer y posteriormente cuáles son los genes responsables de la generación del cáncer. Los genes responsables se les conoce así como oncogenes, que son genes que se encuentran mutados y que nos van a generar ciertas alteraciones a nivel celular. Entonces vamos a comenzar a definir el cáncer como la enfermedad que provoca lo que son un grupo de células las cuales se van a estar desarrollando sin control. Es decir, todos los sistemas de muerte celular o de apoptosis se encuentran alterados, ya sea porque no reconocen esos factores, por ejemplo el P53, o durante el proceso de transcripción y replicación, que es donde se pueden frenar esos ciclos, se encuentran inactivos. Entonces esto nos generan ciertos tipos de cáncer y para que se puedan inactivar pues tienen que encontrarse mutados o alterados. Entonces estas mutaciones son los que nos van a generar ciertos tipos de cáncer. Todas las células cancerígenas tienen ciertas características. Dentro de esas características tenemos que estas células van a depender de otras células para poderse dividir y tienen menos probabilidades de autodestruirse por el proceso que todos conocemos, que es el de apoptosis. Cuando vimos el tema de apoptosis y ciclo celular, vimos cómo es de que la célula recibe señales de apoptosis a través de la apoptosis intrínseca o a través de la apoptosis de manera extrínseca, ya sea a través de la mitocondria o a través de receptores de membrana que le van a ayudar o le van a indicar que llegó su proceso de destrucción. Cuando estos receptores se encuentran alterados, entonces la célula no recibe esta señal y por lo tanto se sigue entrando al ciclo celular y sigue reproduciéndose. A diferencia de las demás células normales, las células cancerosas van a proliferar de manera ilimitada, es decir, van a estar entrando constantemente a lo que es ciclo celular. La mayoría de las células cancerosas son genéticamente inestables. ¿Qué quiere decir? Pues que están presentando constantemente lo que son diferentes tipos de mutaciones, ya sea mutaciones en la misma región génica o mutaciones en diferentes regiones. Y otra de las características que tienen es que van a invadir tejidos de forma anormal. Y esto se debe a que carecen de células de adhesión específicas. Entonces, al carecer de estas moléculas de adhesión, se están invadiendo lo que son diferentes tejidos. Las células pueden sobrevivir y proliferar en tejidos extraños, es decir, en tejidos en los que no se originó el cáncer como tal, sino que pueden invadir a otros para generar lo que se conoce como metástasis. Cuando se genera una metástasis es cuando ya no únicamente se encuentran células cancerígenas en un solo órgano, sino que ya se encuentra diseminado en diferentes órganos. Las fases para el desarrollo del cáncer, primeramente va a pasar por varias etapas. Primeramente tenemos lo que es el inicio, la promoción, transformación y el progreso. Primero tenemos un agente que es nuestro agente carcinógeno, que puede ser un factor, ya dijimos que pueden ser factores físicos, químicos o genéticos. Cuando este factor altera lo que es nuestro ADN celular, entonces produce una mutación o produce un cambio genético en esa célula. Al producirse ese cambio genético en la célula, lo que se genera es que se comienza a producir una multiplicación, pero in situ. ¿Qué quiere decir? Que las células que se están generando o las células hijas tienen ese mismo cambio genético o esa misma mutación. Si esas células hijas se siguen reproduciendo y esa mutación o esa célula no se corrigió, entonces vamos a obtener lo que es una célula maligna. Esta célula maligna va a progresar o va a proliferar
a nuevas células hasta obtener lo que conocemos como un tumor maligno. En esta etapa, que es el progreso, aquí es cuando lo podemos diferenciar tanto genéticamente o por estudios de gabinete o por palpación, dependiendo de dónde se tenga ese tumor. Hay tumores benignos que se conocen como neoplasias y tumores malignos que se conocen como propiamente lo que es el cáncer. Entonces, para que se genere esa progresión o esa fase del cáncer, la célula tiene que pasar por diferentes etapas. Una célula, hagan de cuenta que esa imagen que ven ahí es un tejido está conformado por varias células. Entonces, cuando comienza el cáncer, primeramente una de esas células que forman ese tejido entra a lo que es la etapa de iniciación, en la que una célula normal sufre una mutación genética que va a alterar todas las características, tanto físicas como genéticas, y a esta etapa es como a la que se conoce como metaplasia, cuando únicamente nada más se encuentra mutación o alteración en una sola célula de ese tejido. Después de que ya surge o se lleva a cabo esa metaplasia, después la célula esa célula mutada se comienza a reproducir y entonces ahora nos va a generar lo que conocemos como hiperplasia. En la hiperplasia, la célula alterada, ahora no nada más es una, sino que toda la progenie de esa célula tiene y conserva las mismas mutaciones de la célula primaria o de la célula que tuvo la primera mutación, pero con la característica de que se va a comenzar a reproducir en exceso. Entonces, aquí ya empezamos a notar en los pacientes una alteración en cuanto a lo que es la masa. Y después viene lo que es la displasia, que es la tercera etapa. En la displasia, esta nos puede llevar alrededor de meses o años, dependiendo el tipo de alteración genética que se tenga y la célula que esté dañando y sobre todo la velocidad en la que se está reproduciendo. Entonces, esta alteración va a continuar desarrollándose de tal manera que la proliferación va a generar o se va a generar de manera desmesurada. ¿Qué quiere decir? Que la célula, por más intentos que haga de poder entrar al proceso de apoptosis, ya va a ser inútil o va a ser muy complicado de que la célula, como ya hubo mayor generación celular con esas células mutadas, que se pueda corregir esa alteración. Cuando se genera esa displasia, después viene lo que es el cáncer in situ. El cáncer in situ consiste en que al cabo de un tiempo, ya sean meses o años, se van a comenzar a desarrollar y a generar esas células con un aspecto, pero ahora sí ya cancerígeno. Si el tumor no ha traspasado a ninguna otra barrera, o quiere decir que si el tumor o esas células malignas únicamente están en un solo tejido, es como se conoce como in situ, que está únicamente, exclusivamente en un tejido, que no ha migrado hacia otros tejidos. Y lo más grave en el caso de los pacientes con cáncer es cuando ese cáncer ya se vuelve invasivo, que las células ya únicamente no se localizan en un solo tejido o de manera in situ, sino que pueden salir de ese órgano a través de lo que es el torrente sanguíneo, del torrente linfático, y invaden otros tejidos. Estas células malignas van a invadir y van a iniciar nuevos tumores en otras partes del cuerpo o en otros órganos. Entonces, cuando esto sucede, se dice que ahora este cáncer ya es invasivo, se llevó a cabo lo que se conoce el proceso de metástasis y puede afectar uno o varios órganos. Para que el cáncer se frene o para que esa célula que comenzó con esa mutación primaria no se active o no llegue a lo que es generar más hijas o que su progenie no genere ese tipo de mutaciones, contamos los que son como los genes supresores de tumores. Estos genes también los encontramos en lo que es el proceso de división celular. Cuando vimos división celular también los estuvimos por ahí mencionando. Estos genes son los encargados de supervisar y de ver qué célula entra a lo que es ciclo celular y qué célula no. Más sin embargo, cuando estos genes supresores se encuentran inhibidos o se encuentran alterados, lo que sucede es de que no llevan a cabo esa verificación de esa célula.
Entonces, estos genes supresores de tumores principalmente son tres, que es el P53, también lo pueden encontrar como TP53. Este gen lo vamos a encontrar activo durante el proceso de transcripción y va a regular lo que es la entrada al ciclo celular o la división celular. El gen RB va a controlar la disponibilidad que se tiene o que tiene esa célula para entrar al proceso de transcripción. Y el BRCA, él se encuentra involucrado en el reparo del DNA. Si cualquiera de estos se encuentra inactivo y la célula que se está generando, si tiene cierta mutación que fue alterada por algún agente físico o químico, entonces no va a permitir que ese ADN que tuvo un cambio se repare porque se va a encontrar inactivo este gen. O si encontramos inactivo lo que es el RB o el P53, cuando la célula alterada entra al proceso de transcripción, no la detecta y la deja que entre y se vuelva a dividir constantemente y su progenie tiene la misma alteración genética. Entonces, de esa manera es como vamos a comenzar a generar lo que son las neoplasias. Si nosotros viéramos en un esquema completo cómo es de que se llevan a cabo las diferentes etapas para generar lo que es la metástasis, lo veríamos de esa forma. Primero tenemos lo que es nuestro epitelio normal o nuestras células normales. En estas células normales, la primera causa que va a surgir es que el gen que codifica para la supresión de tumores se va a encontrar inactivo. Después, ya que se encuentra inactivo, viene lo que es la proliferación excesiva. Es cuando los oncogenes los vamos a encontrar activados. Esos oncogenes, como se encuentran activados, entonces va a comenzar a generarse la proliferación celular de manera excesiva y nos va a comenzar a generar lo que es un tumor pequeño, un cúmulo de células pequeñas. Si en ese cúmulo de células pequeñas que se están desarrollando constantemente y que están entrando al ciclo celular, los genes supresores de esos tumores o los genes que nos van a ayudar a reparar esas células se encuentran inactivos, entonces las células van a continuar su progreso o su desarrollo. Y entonces ahora ya no vamos a tener un tumor pequeño, sino que se va a transformar en un tumor de mayor tamaño. Si durante el proceso de desarrollo de ese tumor grande de mayor tamaño, los genes se siguen encontrando inactivos, entonces la célula sigue entrando a lo que es ciclo celular varias veces y con esa misma mutación. Entonces, este tumor, entonces, ahora ya es un tumor grande y lo vamos a encontrar exclusivamente en un tejido o en una región anatómica. Más sin embargo, cuando esa acumulación celular con diferentes tipos de mutaciones se sigue proliferando y sigue creciendo, entonces ahora sí vamos a tener lo que es una metástasis. Y esta metástasis ya la vamos a encontrar no únicamente en un órgano o en un sitio, sino que en diferentes sitios como lo habíamos nombrado anteriormente. Entonces, en esta imagen podemos resumir todas las fases que lleva lo que son las células cancerosas, desde que es un epitelio normal y se ve alterado hasta llegar a lo que es una metástasis. Disculpe, doctora, ¿qué es APC? ¿Es un gen supresor? En la diapositiva, sí. ¿Un qué, perdón? ¿Qué es el APC? ¿APC? Ajá. ¿Dónde lo vio? En la siguiente diapositiva. Esta APC son las siglas en inglés de pérdida de gen supresor. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, si esos genes que ya comentábamos se ven alterados o están inhibidos, entonces esos genes que son normales o que tienen cierto funcionamiento normal, entonces se convierten en lo que vamos a denominar como oncogenes. Los oncogenes son los responsables de que esa célula normal se transforme en una célula maligna y que se comiencen a desarrollar todo lo que son los diferentes tipos de cáncer.
La forma del gen, o antes de que el gen se convierta en un oncogen, su transformación se le denomina como proto-oncogen, es decir, es una célula o un gen que todavía no se convierte en oncogen, es su precursor, por eso se conoce como proto-oncogen. Existen diferentes tipos de genes que nos van a ayudar a suprimir los tumores. Por ejemplo, el gen supresor de tumores, que lo vamos a simbolizar con las letras TSG. Este nos ayuda a que el crecimiento de esos genes o de esas células no se encuentre activado, más sin embargo, tenemos nuestra célula, tenemos nuestro proto-oncogen que se encuentra inactivo, pero si ese oncogen que se encuentra inactivo, nosotros lo activamos a través de factores externos, como es la raya ultravioleta o como son algunas otras sustancias químicas, entonces ese proto-oncogen que no está activado se va a volver un oncogen y este oncogen va a tener lo que es la mutación o la alteración que le generó esa irradiación o esos componentes químicos y entonces la célula ahora la va a transformar en una célula cancerosa porque toda la progenie va a tener ese oncogen alterado y por lo tanto toda su progenie pues los va a tener. Los oncogenes más comunes que encontramos de acuerdo a las mutaciones que hemos visto son por translocaciones, por deleciones, por mutaciones o por amplificaciones. Entonces, todas estas definiciones ya las estuvimos viendo cuando vimos mutaciones. Las más comunes, como mencionábamos, pues son las deleciones, en la que, como su nombre dice, se va a deletar o se van a eliminar. Lo que son las mutaciones van a provocar lo que es la síntesis de una proteína activa, y en el caso de las amplificaciones, pues el gen lo vamos a encontrar sobreexpresado, lo vamos a encontrar aumentado de tamaño por esa amplificación o por esa adición de bases que nosotros estamos teniendo en esa región genética. Entonces, hay diferentes tipos de oncogenes. Hay oncogenes que van a estar caracterizados por factores de crecimiento. Hay oncogenes que van a ser receptores o transductores citoplasmáticos y otros que van a ser factores de transcripción. Son los 4 mecanismos en los que la célula puede transformarse en lo que son oncogenes. Y dentro de cada uno de ellos encontramos diferentes oncogenes. Por ejemplo, los factores de crecimiento son RAS y CIS. Estos RAS y CIS son oncogenes que van a ayudar a que la célula se convierta en cancerosa. Factores de crecimiento como son el RB2. Este RB2, que es un factor de crecimiento, lo encontramos activo en el cáncer de mama. Entonces, cada uno de estos oncogenes que ustedes ven, el HRAS, el RB2, el CEMIC, los vamos a encontrar exclusivamente en ciertos tipos de cáncer. Entonces, los genes que van a facilitar el crecimiento celular de las células cancerosas los vamos a denominar así como oncogenes. Y su previo o su precursor del oncogen van a ser los protooncogenes. Estos protooncogenes lo que hacen son reguladores fisiológicos que se van a encargar de la proliferación y diferenciación celular. La característica que tienen los oncogenes es porque tienen una capacidad muy alta de facilitar el crecimiento celular en ausencia de señales mitógenas normales. ¿Qué quiere decir? Pues que estos oncogenes no van a permitir que la célula entre a lo que es proceso de apoptosis. En condiciones normales fisiológicas, la proliferación celular puede resolverse o se lleva a cabo en 4 pasos, que son los que aparecen ahí. La unión de un factor de crecimiento a su receptor específico, localizado generalmente en lo que es la membrana celular. Entonces, en células normales requerimos de factores de crecimiento para que esa célula pueda crecer y se pueda desarrollar. Más sin embargo, si esos factores de crecimiento se encuentran alterados, entonces forman lo que es un oncogen. Otra de las características en condiciones fisiológicas que ayudan a la proliferación celular es la activación del factor de crecimiento, que es el número 2 que vemos ahí.
Estos factores de crecimiento activan varias proteínas transductoras de señal, como si fuera un tipo de cascada para que la célula pueda entrar al proceso de ciclo celular y reproducción celular. La otra son transductores citoplasmáticos o transmisión de señales a través del citosol hasta el núcleo. Este tipo de transmisión de señales se lleva a cabo muy rápida a través de segundos mensajeros o mediante moléculas de transducción de señales que van a activar directamente lo que son el proceso de transcripción. Y finalmente lo que son los factores de transcripción o inductores de los factores de transcripción, estos van a estar relacionados directamente con la síntesis de lo que es el DNA. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿No ha cambiado esa diapositiva? No. O sea, se quedan mecanismos generadores de oncogenes que llevan a la célula maligna. Bueno, dentro de estos tipos de factores, tanto de crecimiento y como transductores citoplasmáticos, si ustedes buscan los genes o los diferentes tipos de cáncer y qué genes se encuentran activados, van a encontrar sobre todo lo que es LRB2 en lo que es cáncer de mama y lo que es el RAS en otros tipos de cáncer, por ejemplo, lo que son de tiroides o el CEMIC, también lo encontramos en lo que son cáncer de tiroides. En el caso del oncogen RAS, que es uno también de los más comunes, esta oncogen se descubrió por primera vez en oncogenes víricos, es decir, en los virus. Lo que genera este RAS son mutaciones puntuales de los genes de la familia RAS, es por eso que así se denomina esta región o este oncogen por el tipo de región en el que se localiza. Dependiendo de la región del gen donde se localice, va adquiriendo su nombre. Esta anomalía o esta alteración en este oncogen RAS es uno de los más frecuentes que vamos a encontrar en el caso de los tumores humanos, alrededor más o menos del 15 al 20% de todos los tumores van a contener versiones mutadas de esta proteína RAS. Se han identificado diferentes tipos de RAS en células cancerígenas. Más sin embargo, estos se ven regulados o se pueden reducir con la actividad de GTPasa de lo que son las proteínas RAS. Cuando se activan las GTPasas, se puede lograr lo que es una disminución en la mutación o la proliferación de las células que tienen mutado este tipo de gen. Entonces, las mutaciones se dan en las diferentes regiones del cromosoma o de los diferentes tipos de codones. Y dependiendo del tipo de codón en el que tengamos, el RAS lo vamos a poder clasificar con letras, ya sea el HRAS o lo vamos a encontrar como KRAS o lo podemos también encontrar como NRAS. Esa H, K y N va a depender de la región
o del qué codón es donde vamos a encontrar la alteración o la mutación. En el caso del carcinoma pancreático, por ejemplo, también vemos lo que es el RAS alterado. También lo vamos a poder encontrar en lo que es el cáncer de colon, en el cáncer de endometrio, en el cáncer de tiroides, como ya les comentaba, y en algunos cáncer de pulmón y leucemia, lo que son tipos de leucemias mieloides. Entonces, en lo que es cáncer de pulmón y páncreas vamos a encontrar lo que es el KRAS, y en los anteriores vamos a encontrar el H y el NRAS. Siempre los vamos a encontrar alterados generalmente en este tipo de enfermedades cancerosas. En el caso de lo que es el oncogen MYC está directamente implicado en lo que es el factor de transcripción. Este MYC se ha encontrado en lo que son la mayoría de las células eucariotas y va a pertenecer o pertenece a lo que son los oncogenes con respuesta inmediata, ya que inducen o se inducen rápidamente cuando las células reciben una señal para dividirse. Entonces el MYC siempre es uno de los oncogenes que reaccionan de manera más rápida. Entonces, cuando aumenta lo que es el RNA mensajero o cuando la célula va a entrar al proceso de transcripción, el MYC es el primero que se expresa y se encuentra expresado de manera alta. MYC también tiene la capacidad de trasladar o de indicar rápidamente al núcleo cómo el dímero, cómo esa proteína se encuentra activada en grandes concentraciones. Entonces, prácticamente esos son los oncogenes que vemos implicados en los diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, el BCRA, tenemos dos tipos de BCRA, lo que es el BCRA1 y lo que es el BCRA2. El BCRA1 y el BCRA2 los encontramos activos en lo que es el cáncer de mama y lo que es el cáncer de ovario. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? El KRAS iba hacia cáncer de pulmón, ¿verdad? Dijo. No la escuché bien. ¿El qué, perdón? El de la familia RAS, el K, ese es el que va hacia cáncer de pulmón. Sí. Ok. Doctora, disculpe, ¿me podría volver a explicar cómo, en resumido, qué es cada uno de estos mecanismos generadores? Por favor. Bueno, para que la célula se vuelva cancerosa, necesita que estos 4 mecanismos se encuentren alterados. En una célula normal tenemos factores de crecimiento, tenemos receptores de factores de crecimiento y tenemos traductores citoplasmáticos y factores de transcripción. Entonces, para que la célula entre a desarrollo, este factor de crecimiento se tiene que activar. Al activarlo, la célula recibe esa señal y comienza a crecer y comienza a reproducirse. Más sin embargo, estos factores de crecimiento que tiene una célula normal se ven alterados. Al verse alterados, estos factores de crecimiento se generan los que conocemos como oncogenes. Y los oncogenes, o cuando esos factores se encuentran alterados, son el CRAS, el CIS. En el caso de los factores de crecimiento, cuando esos receptores también se encuentran alterados o mutados, nos generan lo que son oncogenes alterados, como es el RB2. Les mencionaba que en el cáncer de mama y en el cáncer de ovario vemos el aumento de este oncogen, que es el RB2.
Al encontrarse alterado el RB2, lo que sucede es que la célula o la masa muscular de la mama en este caso comienza a crecer de manera indiscriminada. Entonces los factores de crecimiento están alterados, están mutados y por lo tanto no le permiten que la célula entre a procesos de apoptosis o no recibe la señal de que tiene que entrar al proceso de destrucción y entonces se comienza a generar una masa o un tumor en este caso. Y si ustedes hacen estudios genéticos o estudios de laboratorio, van a encontrar alterado este oncogeno, van a encontrar activo este oncogeno. Entonces, hay diferentes oncogenes que nos van a indicar hacia qué enfermedad o hacia qué órgano están dirigidos. Entonces, era lo que les mencionaba. En el caso de lo que es el RAS, los vamos a encontrar de acuerdo a la subclasificación, si es un HRAS, si es un KRAS o si es un RRAS, en las diferentes tipos de enfermedades que ya habíamos mencionado. Entonces, estos que aparecen aquí como CRAS, CRB2 y MIC son oncogenes. Estos oncogenes únicamente los vamos a encontrar en células malignas. Y estas células malignas es porque, o se volvieron malignas porque sus factores ya sea de transcripción o sus transductores citoplasmáticos o sus receptores de crecimiento se vieron alterados. Entonces, cuando esos factores se ven alterados, es lo que sucede, que se alteran y entonces nos genera la producción de oncogenes y al producir esa producción de oncogenes los vemos directamente relacionados con algún tipo de enfermedad. No sé si alguno de ustedes tenga pacientes o familiares con cáncer de mama. Entonces, en el cáncer de mama igual, desde que comienza la tumoración va por estadios o por etapas. Las primeras etapas pues consiste en detectar el nivel de RB2, el nivel de este oncogen para saber qué tan avanzada está la enfermedad y aparte se le hace lo que es la historia clínica de la paciente. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que haya tenido con algún familiar o con alguna persona cercana en la que se les haya detectado cáncer y se les haya detectado este tipo de oncogen. Pues una amiga es como ya familiar, dice que tienen cáncer de ovario, pero como a cierta edad y que lo que hacen es quitarse los ovarios para que disminuir el riesgo de para padecerlo, perdón. Sí, esos ya son someterse a cirugía para extraer el órgano o el tejido que se encuentra o el tejido canceroso. Más sin embargo, antes de llegar a esa invasión cancerosa o antes de someter la cirugía, pues primeramente se le tienen que hacer diferentes estudios. Primero para determinar en qué estadio está el cáncer, en qué sitio y si ese células, dependiendo del tamaño celular o el tamaño de las células cancerosas, se pueden mitigar a través ya sea de medicamentos como lo que son las quimioterapias. En el caso de las quimioterapias, muchos pacientes, aunque presentan mucho deterioro a nivel celular, responden bien a lo que son las primeras quimioterapias. Y los ciclos de la quimioterapia, pues también va a depender de la etapa en la que se encuentre el cáncer. O muchas veces, dependiendo del oncólogo, se somete primero a lo que es la cirugía y después se somete a lo que es quimioterapia a través de medicamentos para eliminar cualquier célula cancerígena que no se haya podido retirar y que nos vaya a poder generar nuevamente esa proliferación. Hay diferentes tipos de cáncer, o sea, dependiendo del estadio en el que se detecte la persona, va a ser qué tan agresivo o qué tipo de
factores que se encuentran alterados, el organismo cuenta con ciertos mecanismos que van a actuar como efectores antitumorales. Esos efectores antitumorales son de manera inmunitaria, también se conocen como mecanismos de inmunidad tumoral. Esos inmunidad tumoral la van a llevar a cabo lo que son los linfocitos T. Por ahí han escuchado hablar que los linfocitos T entran directamente o se activan cuando el cuerpo se encuentra frente a algún virus o alguna bacteria. Bueno, pues los linfocitos T también los vamos a encontrar activados en el caso del cáncer. Estos linfocitos T van a reaccionar contra estos antígenos tumorales y en el caso del ser humano van a generar como si fuera una protección para lo que son este tipo de ciertos de neoplasias. Otro tipo de linfocitos que también los vamos a encontrar activados son los linfocitos naturales o también se conocen como natural killer. Estos linfocitos son capaces de destruir las células tumorales sin tener una sensibilización previa, es decir, detectan el acúmulo celular y se activan rápidamente para generar esa destrucción. Doctora, una disculpa, creo que no está presentando su pantalla. Bueno, estábamos hablando de esos tipos de receptores y que aparte de activarse o encontrarse como oncogenes, CRA, CMYC y CRBD, también encontrábamos lo que eran cierta inmunidad a través de los anticuerpos que van a tratar de mitigar esas células que son células tumorales. Entonces, encontrábamos lo que eran los linfocitos NK, lo que eran los linfocitos T, también tenemos lo que son los macrófagos. Los macrófagos también los vamos a encontrar activados y van a encontrarse tratando de destruir lo que son este tipo de células tumorales, junto con los linfocitos T y con lo que son los linfocitos NK o natural killer. Estos colaboran junto con los macrófagos para formar cierta reactividad ante estos oncogenes. Entonces detectan el incremento de los oncogenes y inmediatamente se activan. Entonces, los anticuerpos que va a poseer el huésped o la célula tumoral generan lo que son anticuerpos contra diferentes tipos de antígenos tumorales o con estos oncogenes que son capaces de destruir las células tumorales, activando lo que es el complemento de estos linfocitos mediante citotoxicidad mediada por las células dependientes de estos mismos anticuerpos. Entonces, dependiendo de la activación de estos sistema inmunológico, también tiene cierta o ayudan a combatir cierto tipo de características de estas oncogenes. También hablábamos de los diferentes tipos de diagnósticos que se utilizan para diagnosticar lo que es el cáncer. Uno es a través de muestras de laboratorio o de muestras genéticas en la que vamos a encontrar presentes estos oncogenes, ya sea CRAS, CRB2 o CARRAS. Entonces, aparte de eso, también tenemos como apoyo para el diagnóstico lo que son las biopsias o lo que es la aspiración con aguja para extraer ciertas regiones de tejidos y poderlas analizar. En el caso de la aspiración con aguja, el procedimiento que se lleva a cabo es que se aspiran las células a través de una aguja de esas células cancerígenas, ya sea generalmente este tipo de técnica se utiliza para las regiones o para los cánceres de mama
y de tiroides o de ganglios linfáticos, cuya anatomía permite la aspiración a través de esta aguja. Estas son de las primeras técnicas o las técnicas un poquito más antiguas que se han estado utilizando. Ahora ya tenemos otras más sofisticadas, que es a través del estudio genético o ampliación genética para ver qué oncogenes se ven activados, o también a través de extensiones citológicas. Para hacer lo que son las extensiones citológicas, necesitamos también la extracción de lo que es la muestra del tejido. Generalmente estas extensiones citológicas se hacen para hacer diagnósticos de tumores, por ejemplo, de la vejiga o de próstata o de carcinomas gástricos o de líquidos abdominales. Entonces, también tenemos otras técnicas mucho más específicas, como son la inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica se utilizan lo que son anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales facilitan lo que es la identificación de estos oncogenes. Al identificarlos, los podemos clasificar y ver con qué severidad se encuentran alterados o con qué cantidad se encuentran alterados. Otra técnica también que nos sirve para saber qué tipo de cáncer y oncogen se encuentra activado es a través de la técnica de PCR. Es otra de las aplicaciones que tiene la PCR. A través de la reacción en cadena de la polimerasa nos va a ayudar a extraer ciertos tejidos o ciertas células cancerígenas y poder amplificar su ADN, y el oncogen es el que se encuentra activado. En muchos cánceres de tiroides vemos lo que es el oncogen RAS 100% activo. Entonces, también para eso se utilizan las técnicas de PCR para este tipo de diagnósticos, en la que los tejidos nosotros podemos extraerlos y los podemos conservar. ¿Cómo se conservan esos tejidos oncológicos? Pues los podemos obtener y conservar a través de bloques de parafina, que es como si fuera una cera en la que ahí conservamos el tejido y nos puede durar por muchos años. O también esas células o esos tejidos que extrajimos a través de las diferentes técnicas los podemos almacenar o conservar en nitrógeno líquido. El nitrógeno, este líquido, genera una temperatura menor a 0 grados centígrados, es decir, lo coloca o lo almacena de manera más allá de los grados de congelación. Entonces es otra forma en la que se pueden almacenar también estos tejidos. De tarea me van a buscar en qué consiste el CRAS, CIS, RB2, el HRAS, CARRAS. Ya les estuve dando una pequeña introducción donde los encontramos. Más sin embargo, en HRAS, por ejemplo, van a buscar en qué región se encuentra alterado, por ejemplo, en la región del cromosoma 16, en qué parte y dónde, en qué tipo de cánceres se ve alterado. Como apoyo a su tarea, en la plataforma les voy a subir un cuadro. Es un cuadro en la que va a aparecer el CRAS, por ejemplo, en qué enfermedad o en qué tipo de cáncer lo vamos a ver alterado, y cuál es el oncogen que se activa y cuál es el que se encuentra inactivado, si es un factor del receptor de crecimiento o si es un factor de transcripción. Ese es como apoyo a la tarea que van a hacer. Entonces, repito, la tarea es buscar CRAS, en qué tipo de patologías lo vamos a encontrar, ya les hice mención de algunos, y en qué región cromosómica se encuentra alterado. Es decir, en qué cromosoma encontramos el CRAS y en qué región. ¿Tienen alguna duda de la tarea? ¿Para cuándo es? ¿Se envía por correo? Sí, esta me la van a enviar por correo, Okay. al correo que termine en ULM. A ese correo me lo envían, es de manera individual. Entonces van a hacer el oncogen RAS, es 1, CIS son 2, RBD son 3, HRAS 4, CARRAS 5 y NRAS 6. Van a ser 6 oncogenes en total. ¿Es a mano? ¿Qué patología se encuentra alterado o dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué patología?
y en qué cromosoma se encuentra, en qué región cromosómica. Disculpe, Miss, ¿va a ser a mano o a computadora? ¿Puede ser a computadora? Sí, lo pueden hacer en computadora, en Word, y ya nada más lo adjuntan y lo envían por correo. Con su nombre, por favor. El de transcripción no, ¿verdad? El de transcripción sí, es el CEMIC, entonces serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. ¿Y hasta cuándo tenemos para entregar? Tienen de hoy, de hoy lunes, que es lunes 23, fecha límite de entrega es para la siguiente clase, para el lunes 30, porque el día de mañana van a exponer sus compañeros de equipo, entonces fecha límite para entrega es el lunes 30 de noviembre. Tienen una semana para que investiguen sus oncogenes. Gracias. Disculpe, ¿me repite cuáles eran, por favor? Aquí están en la diapositiva, ¿sí los ven? Ah, sí. Entonces, aquí están ¿todos? CRAS, MIC, RB2, HRAS, KRAS, NRAS y CMIC. Ah, ok. Esos son los oncogenes que van a buscar en qué enfermedades se encuentran, en qué tipos de cáncer se encuentran y en qué región cromosómica también se encuentran, o qué región cromosómica se ve alterada con RAS, qué región cromosómica se altera con el RB2. Lo pueden hacer en forma de tablita o lo pueden hacer describiendo cada uno como ustedes gusten. ¿Está bien si todo se lo mandamos en un solo documento? ¿Si me lo mandan qué? Si se lo mandamos todo en un solo documento. Sí, es un solo documento. O sea, en un documento de Word, ahí me mandan los 7 oncogenes. Ah, ok. De acuerdo. O sea, la información que me van a mandar, yo creo que en una cuartilla les queda completa. Lo que sí se van a tardar un poquito es en buscar en qué gen, en qué cromosoma se encuentra. Ujú. En la búsqueda es en lo que se van a tardar. La información en una cuartilla lo alcanzan a hacer. De acuerdo, gracias, Miss. Y en la plataforma les voy a subir esta presentación y les voy a subir un cuadro de apoyo a lo que es la tarea. Doctora, disculpe. Sí. ¿Es cierto que algunos virus atacan a algunos tipos de cáncer? ¿Que atacan o que a partir de los virus nos pueden generar cáncer? Que atacan. Sí, porque dicen que son muy salvajes. ¿Lo viste en Doctor House de nuevo? No, y lo leí. Sí, de hecho hay muchos virus que se encuentran asociados o que tienen cierta relación con lo que son los virus, pero generalmente atacan, por ejemplo, más bien, de hecho hay tumores que son inducidos por virus en el que el DNA, más bien una de las características que tienen los virus es que su material genético es muy simple. Generalmente la mayoría de virus tienen un RNA. Algunos otros tienen DNA, lo vamos a ver el próximo lunes, de hecho vamos a ver el tema de virus y vamos a ver cómo los virus también se encuentran involucrados directamente en lo que es el cáncer. Y sí tiene razón lo que es el comentario. Sí tienen cierta relación en cuanto a que atacan ciertos tipos de células tumorales, mas sin embargo todavía no se encuentra bien descrito cómo es ese mecanismo y qué tipo de virus son los que van a adecuarse a cada tipo de cáncer, porque no todos van a actuar de la misma forma. Entonces, y los virus también una de las características que tienen, y por eso se encuentra cierta asociación,
porque los virus únicamente pueden vivir dentro de un huésped, por ellos mismos no pueden sobrevivir. Entonces, requieren de un huésped, ya sea cualquier tipo de célula, para que ellos se puedan replicar. Entonces, sí se ha visto asociación de virus con la replicación de lo que son células tumorales. Acuérdense que un cáncer es el acúmulo o proliferación excesiva de células. Entonces, en esa proliferación excesiva sí se ha visto asociado algunos tipos de virus o que algunos virus se encuentran invadiendo ese tipo de células, y se ha visto de manera in vitro, en la que se hace un cultivo de células cancerígenas, se les añaden ciertos tipos de virus y se ve cómo el virus comienza a atacar esas células. Si quieren, el próximo lunes que veamos virus, hacemos un énfasis y vemos cómo se encuentra relacionado el cáncer con los virus. Sí. Disculpe, Miss. Sí. No entiendo muy bien la diferencia entre oncogen, y oncogen. Ok. Ah, sí, cierto. Me voy a regresar un poquito a esta diapositiva. Un oncogen, haz de cuenta que todos los genes que tenemos en nuestro ADN pueden volverse malignos. Entonces, cuando se vuelven malignos, se conocen como oncogenes. Pero antes de volverse maligno, va a comenzar a transformarse, va a comenzar a tener ciertas características. Esas características, cuando aún no se vuelve oncogen, se conoce como protooncogen. Hagan de cuenta que si nosotros comparamos el significado de protooncogen y oncogen, hagan de cuenta que el oncogen es una persona adulta y el protooncogen es un adolescente. Entonces, de la adolescencia a la edad adulta, pues debe de transcurrir cierto tiempo, y ese cierto tiempo es lo que le va a generar que ese gen se convierta totalmente en maligno. Entonces, un protooncogen es un precursor, que quiere decir que es un gen que se genera o que ya tiene cierta alteración, pero esas alteraciones que tiene o esa mutación que tiene no lo convierte en maligno, sino que tiene que pasar cierto tiempo o debe de generarse cierto tipo de mutaciones o más mutaciones para que se genere un oncogen como tal. El oncogen es el gen ya maligno y el protooncogen es un gen normal, digámoslo así, que aún no es maligno. No sé si más o menos quedó con esta definición la diferencia entre un oncogen y un protooncogen. O sea, un gen es un gen normal que después va a tener una mutación. Entonces, ese protooncogen después va a pasar a lo que es un oncogen cuando ya tiene cierto tipo de mutaciones. Gracias. ¿Tienen otra duda, chicos? O si no, ya para continuar con el pase de lista. El pase de lista, yo creo. Okay. Entonces, el día de mañana toca exposición. Déjenme checar aquí. Mañana expone el antepenúltimo grupo, que es transformación génica. Me envían la información, por favor, al correo, la presentación y el resumen. Y el siguiente lunes 30 estaríamos viendo virus y ahí retomamos un poquito de cómo se relaciona el cáncer con los virus. Y veríamos el día primero lo que es extracción de ADN. ¿Cuándo es su examen final? El 11 creo que era, o no sé si lo hayan cambiado. Sí, doctora, está Pues programado para el 11. Y van a... ¿Cómo se llama? En lo que ella nos envió con los horarios, la doctora Chapa dice que el lunes 14 es el examen final. El lunes 14. Oye. Entonces nosotros estaríamos terminando. ¿Les van a dar semana de estudio o no van a manejar semana de estudio? Creo que sí. Bueno, no sé. Bueno, porque cuando eran clases presenciales, se les daba una semana, o sea, en una semana anterior del examen no se les daba clase para que tuvieran su semana
que pudieran estudiar. Pero no sé ahorita como las clases son virtuales si se va a seguir manejando de esa forma. El otro módulo sí lo tuvimos. O en el módulo pasado no sé cómo lo hayan Sí, trabajado. sí lo tuvimos. Bueno, les pregunto por lo siguiente. Yo la última clase la tengo programada el día 7 de diciembre, entonces si van a tener su semana de estudio, entonces ese día 7, poder adelantar esa clase o la manejamos igual de manera por envío de información, no sé, como ustedes vean. Es que la doctora Chapa nos dijo que a lo mejor y no había semana de estudio por lo de que se retrasaron las clases, pero no nos ha dicho bien qué onda, no nos ha confirmado. Bueno, ya la siguiente semana checamos eso. Ujú. Entonces vamos a continuar con el pase de lista. Alegría Celaya. Presente. Álvarez Rodríguez. Presente. Ángel Palacios. Presente. Arellano Ramírez. Presente. Arenas Fuentes. Presente. Bravo Godínez. Presente. Cadena Sánchez. Presente. Camargo Jiménez. Presente. Caporal Bustamante. Presente. Castro Granados. Presente. Ceja Cuevas. Presente. Cornejo Martínez. Presente. Damián Landín. Presente, doctora. De Silva. Presente. Del Campo Castro. Presente. Delgado Guerrero. Presente. Escobedo Vázquez. Escobedo Vázquez. Farias Arreola. Presente. Ferrusquía Rodríguez. Presente. Flores García. Flores García. Flores Patiño. Presente. Fuentes Betancur. Presente. García Ayala. Presente. García Bárcenas. Presente. Gómez Pérez. Presente. González Aboites. Presente. González Gallardo. Presente. González López. Presente. González Sánchez. Presente, Miss. Gordian Anaya. Presente. Granados Lugo. Presente. Guzmán Rodríguez. Presente. Hernández de Santiago. Presente. Hernández Guerra. Presente. Hernández Muñiz. Presente. Hernández Pescador. Presente. Hernández Zavala. Presente. Herrera Belman. Presente. Huerta Hernández. Presente. Jiménez Chávez. Juárez Cabrera. Juárez Cabrera. Presente. Leso Díaz. López Chávez.
Presente. Capulín López, Presente. Guapo Chávez, Presente. Camacho Gutiérrez. Presente. Listo, entonces